Si haces running, ciclismo, triatlón o cualquier deporte de resistencia, has vivido esto. Entrenas bien, tratas de ser constante, hasta sigues un plan semanal, pero tu rendimiento parece avanzar más lento de lo que debería. Notas que hay días en los que simplemente no tienes energía o que la recuperación no es tan buena como esperabas. O que por más que te esfuerzas, sigues con esa sensación de que podrías rendir un poco mejor, pero no sabes exactamente qué está fallando. Pero lo que me sorprende es que muchos deportistas piensan que el problema está en el entrenamiento y aparecen algunas ideas. Quizás debería meter más volumen, o quizás debería cambiar las series, o oye, ¿y si hago más entrenamiento de fuerza? No, compañero. La mayoría de las veces el problema no está ahí. Hay algo mucho más básico que suele estar mal ajustado y que 9 de cada 10 pasan por alto y olvidan. Hay algo que condiciona la energía que tienes, la calidad de cada sesión y cómo te recuperas al día siguiente: tu nutrición. Hoy quiero hablarte de los 5 errores nutricionales más frecuentes que veo en deportistas de resistencia. Son errores comunes y fáciles de cometer, pero con un impacto enorme en tu rendimiento. Por eso he hecho este vídeo, para que aprendas cuáles son y por qué no cometerlos nunca más. Si todavía no me conoces porque eres nuevo en este canal, me presento rápidamente. Soy Carlos Hernández, estudié Nutrición Humana y Dietética en la Universidad de Alicante. En 2021 hice un máster en Fisiología Humana y actualmente me encuentro doctorando en Biomedicina en la Universidad de Granada. Y sin más dilación, vamos con el primero de los errores. Primer error: comer demasiado poco para la carga de entrenamiento. Este es, sin duda, el error número 1. De hecho, 6 de cada 10 deportistas de resistencia no comen suficiente para la carga de entrenamiento. Y no hablo de comer mal, hablo de comer poco. Hablo de estar en un déficit energético constante, sin querer y sin darse cuenta. ¿Por qué pasa esto? Uno de los motivos es porque muchas personas calculan la energía que necesitan como si fuesen una persona normal, como si fueran casi sedentarias. O también porque entrenan mucho, utilizan gran cantidad de energía, pero comen de forma insuficiente para cubrir ese gasto. Y sí, esto es muy grave. Un déficit energético crónico que se prolonga durante mucho tiempo afecta negativamente a tu rendimiento y a tu salud. Algunos de los principales efectos negativos son estos. 1. Disminuye la disponibilidad de glucógeno muscular. 2. Aumenta la fatiga central y periférica. 3. Empeora tu recuperación. Y 4. Aumenta el riesgo de lesiones. E incluso en casos muy extremos puede aparecer lo que se llama el síndrome de baja disponibilidad energética. Pero, ¿cómo puedes identificar que esto te está pasando? Que estás comiendo demasiado poco. Observando si tienes al menos 2 de estas 6 señales. Energía irregular durante los entrenamientos. Ritmo que baja sin motivo aparente. Recuperación muy lenta de un día para otro. Sensación de piernas vacías. Hambre exagerada por la noche. Cambios en el sueño o en tu estado de ánimo. Y con 2 de estas 6, los profesionales de la nutrición empezamos a sospechar de que comes demasiado poco. La solución es ajustar la ingesta calórica a tu carga de entrenamiento real. No comer como un sedentario cuando entrenas 4, 5 o incluso 6 veces por semana y fuerte. Y sobre todo, entender que comer más no te hace rendir peor ni engordar, sino que te hace rendir mucho mejor, pero que mucho mejor. Profundizaremos más en próximos vídeos, suscríbete para no perdértelos. Error número 2. Infravalorar los hidratos antes y durante el entrenamiento. El segundo error nace de un mito muy extendido. Para rendir bien o para perder grasa, mejor entrenar con pocos hidratos. Y esto es falso para deportistas de resistencia. Los hidratos son el combustible principal a intensidades moderadas y altas. Son la gasolina. Y cuando entrenas durante mucho tiempo o con una intensidad suficientemente elevada, las reservas de hidratos son bajas y tu rendimiento desgraciadamente cae. Además aparece la fatiga de forma prematura, la sensación de que no tiro y ese famoso muro. Consecuencia final, que tu entrenamiento no es de tanta calidad como debería. Y ojo, esto no es solo teoría. Hay decenas de estudios que muestran que la disponibilidad de glucógeno determina la capacidad de sostener el ritmo y la intensidad durante un ejercicio de resistencia. Entonces, Carlos, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ponemos solución a esto? Bien, tenemos 2 claves.
Antes del entrenamiento, incluir una fuente de hidrato de carbono fácilmente digerible, con poco contenido en fibra, y al menos 1 gramo de hidrato de carbono por cada kilogramo de peso corporal. ¿Eres un deportista de 60 kilos? 60 gramos de hidrato de carbono. ¿Pesas 80 kilos? 80 gramos de hidrato de carbono. Por otro lado, durante entrenamientos de más de 70-75 minutos, tenemos que aportar entre 30 y 60 gramos de hidrato de carbono por cada hora, e incluso hasta 90 gramos por hora si el entrenamiento es muy largo, como por ejemplo 3, 4 o incluso 5 horas. Solo estos 2 detalles van a marcar la diferencia y pueden conseguir que en lugar de realizar un entrenamiento mediocre, acabes realizando uno realmente efectivo. Error número 3. Falta de periodización nutricional. El tercer error es el típico que se pasa por alto por pura ignorancia. Por eso es uno de los más invisibles. Y esto se refleja en los deportistas tal que así. Comen igual todos los días, independientemente de si tienen un entrenamiento suave, uno intenso o un día de descanso. Muchos deportistas, incluso profesionales, siguen un patrón alimentario fijo en lugar de un patrón alimentario ondulante. Desayunan lo mismo, comen lo mismo, cenan lo mismo y no ajustan nada en función de la carga de entrenamiento. Ahora bien, ¿por qué surge este problema? Porque las necesidades energéticas de un deportista de resistencia cambian mucho cada día. Porque no es lo mismo un rodaje suave de 45 minutos en zona 1, zona 2, que una sesión de series intensas o una tirada larga de 3 o 4 horas. Si la ingesta de calorías no cambia, aparecen 2 situaciones muy típicas. Días de alta carga entrenas con poca energía disponible porque estás comiendo como si fuera un día normal. Y días de carga baja o de descanso comes más de lo necesario, lo cual no mejora tu recuperación porque no estás ajustando los nutrientes claves y además puedes ganar grasa corporal. Desde un punto de vista científico, la periodización nutricional está ampliamente detallada y muy establecida. La nutrición debe acompañar y no contradecir la planificación del entrenamiento. De hecho, hay una frase muy conocida de un investigador en nutrición deportiva, el Dr. Samin Pey, que dice "Fuel for the work required", que significa que tienes que comer en función de lo que requiera el entrenamiento. Y quizás te preguntas, oye, ¿por qué esto es tan importante? Porque el cuerpo necesita más hidratos y más energía en los días que tienes más demanda. Y por el contrario, necesita menos en los días suaves o de descanso. Esto parece obvio, pero en la práctica no se aplica. Cuando comes igual todos los días, esto es lo que pasa. Días duros en los que tu entrenamiento se queda corto porque no tienes suficientes hidratos, recuperaciones incompletas por falta de energía y falta de proteínas en momentos clave, acumulación de fatiga y sensación de pesadez en semanas de alto volumen, malas adaptaciones al entrenamiento, básicamente porque el organismo no tiene recursos suficientes para mejorar, no tiene energía. La solución es esta: aplicar una periodización nutricional, pero que sea muy simple, que sea práctica y que cualquiera pueda seguir. Más hidratos los días de series, tiradas largas o sesiones de alta intensidad. Una ingesta más moderada de 3 a 5 gramos de hidrato de carbono en días de entrenamiento suave. Y menos de 3 gramos de hidrato de carbono y menos energía, pero más proteína y grasas en los días de descanso. No dejes de comer los días suaves, porque esto puede hacer que acumules fatiga. Y sí, no te compliques, se basa simplemente en alinear tu alimentación con lo que entrenas. Cuando haces esto bien, la energía mejora, la recuperación también, y el rendimiento empieza a ser más estable y mucho más predecible. Que parece muy simple, pero que se ignora, marca la diferencia enorme en deportistas de resistencia y sobre todo en el alto nivel. Si no sabes cómo aplicar esto en tu día a día, escríbeme un mensaje directo a través del enlace de la descripción para que puedas trabajar conmigo y te ayude a sacar tu máximo potencial. Error 4. Hidratación insuficiente. El error más infravalorado: la hidratación y la reposición de sodio. Muchos deportistas creen que hidratarse es simplemente beber algo de agua. Incluso siempre están los típicos de la grupeta que creen que con tomarse 2 cañas con el almuerzo a mitad de la tirada van que chutan, como dicen en mi pueblo. Pero la realidad es que en deportistas de resistencia la deshidratación, incluso aunque sea leve, tiene graves consecuencias, como la reducción del volumen plasmático, el aumento de la frecuencia cardíaca y el empeoramiento de la termorregulación. Y si a eso le sumas la pérdida de sodio por el sudor, el rendimiento cae mucho más. Porque el sodio es esencial, tanto para mantener el equilibrio de fluidos como para permitir una adecuada contracción muscular. De hecho, otros efectos negativos de la no incorporación de sodio pueden ser la aparición de la fatiga precoz, calambres e incluso mareos,
y el rendimiento cae. Llegados a este punto, nos surge la pregunta: oye, ¿y cómo nos hidratamos adecuadamente? ¿Qué protocolo tenemos que utilizar? Para tener un rendimiento bueno durante una sesión de entrenamiento o también durante la competición, puedes aplicar estas dos claves. Antes del entrenamiento, tienes que llegar en un buen estado de hidratación. Por el sodio, no te preocupes en la mayoría de casos. Para esto, consume de 300 a 400 mililitros de agua unos 20-30 minutos antes de comenzar. Un vaso abundante. Y durante los entrenamientos, con mucho énfasis en los largos y cuando la intensidad es alta, ahí sí es importante incluir electrolitos, especialmente el sodio, y consumir de 500 a 700 mililitros de agua por cada hora de ejercicio. Obviamente, si haces un test de sudoración, mucho mejor. Y por supuesto, si estás entrenando en Panamá o en algún otro sitio donde la humedad relativa es muy alta, tendrás que ajustar. Mientras que para recuperarnos lo antes posible, tenemos que prestar atención al agua que vamos a ingerir después del entrenamiento. Al menos se recomienda un 150% del peso perdido. Y simplemente haciendo esto, la diferencia en el rendimiento antes de la sesión y en la recuperación posterior puede ser enorme. Y vamos ahora con el último error. Error número 5. Obsesionarse con los suplementos y descuidar la base. Este quinto error se basa en poner el foco en la suplementación sin haber cubierto antes lo esencial. Y esto es un clásico que vemos día tras día y que en las redes sociales se ha contribuido mucho a ello. Muchos deportistas gastan dinero en geles, polvos termogénicos, preentrenos, cápsulas de todo tipo, pero no consumen suficientes hidratos, no llegan a su proteína diaria o no se hidratan correctamente durante el ejercicio. Esto es algo que siempre les digo a las personas que trabajan conmigo. Ningún suplemento compensa una mala estrategia nutricional. Y te digo más, incluso el exceso de suplementos puede generar dependencia, problemas digestivos y lo peor de todo no es esto. Es que el deportista empieza a pensar que el suplemento es lo que marca la diferencia para su rendimiento, cuando lo que importa y lo que realmente cuenta es la base. Porque las prioridades reales son siempre, y digo siempre porque no hay excepción, consumir suficiente energía, los hidratos adecuados, la proteína diaria bien distribuida y estar bien hidratado. Y solo después, algunos suplementos específicos. Por supuesto, solo aquellos que tienen evidencia científica. Para cerrar este vídeo, en el que hemos visto los 5 errores nutricionales que veo de forma más frecuente en deportistas de resistencia, quiero destacar que corregirlos no requiere complicar tu vida. Solo ajustar algunos hábitos en tu alimentación diaria que probablemente hasta ahora habías pasado por alto. Recuerda que la nutrición no es un detalle más, es parte del rendimiento. Y la alimentación puede hacer que entrenamientos mediocres se conviertan en entrenamientos excelentes y que te proporcionen muchas adaptaciones. O también al revés. Si corriges estos 5 puntos, te aseguro que tu energía mejorará, tu recuperación será más rápida y tu rendimiento empezará a reflejar de verdad el esfuerzo que estás haciendo entrenando a diario. Si quieres que revise tu caso y necesitas una estrategia nutricional personalizada para mejorar la recuperación, tus sensaciones entrenando y todo lo relacionado con ello, estaré encantado de ayudarte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, equipo. Un fuerte abrazo.